Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. Vamos a preguntarle a Rodrigo Rettig la turno pregunta. Y para dar un poco de contexto también para que ustedes sepan por qué sacamos esta conversación relevante en el contexto del estado de catástrofe del frente meteorológico, porque hay algunos ministros que no han estado no solo en terreno en medio de la catástrofe, sino que han estado fuera del país. Mientras el presidente José Antonio Kast había instruido a los titulares de las carteras, de todas las carteras, desplegarse en terreno por el sistema frontal, al menos 5 secretarios de Estado, Fernanda Toledo, no estuvieron en la zona afectada durante el fin de semana. Así es, Barros, Campo, García, Arzola y Chomalí no estuvieron en el terreno el fin de semana de la emergencia. La ausencia más cuestionada, por supuesto, fue la del ministro de Defensa, Barros, quien estaba en Hawái por una actividad internacional, aunque cada cartera entregó distintas explicaciones para justificar la ausencia de sus titulares. Hay algo que dijo Camilo Espinosa en la mañana en Turno M que quiero citarlo, para que no decir que estoy robando ideas, que dijo, lo primero que dijo, no es que yo estaba en el Mundial. Onda, puso el elefante en la habitación. ¿Por qué habría estar en el Mundial si nadie está hablando de que se fue el país a ver la final de Argentina contra España o el tercer y cuarto lugar de Inglaterra contra Francia? Estaba en Hawái en una operación. Pero ¿por qué entender que está en el Mundial? ¿Había alguna autoridad de gobierno, ya sea un ministro, un subsecretario, otro cargo en el Mundial? Yo me imagino que no. ¿Pero por qué la puso sobre la mesa? Es una pregunta interesante que dice eso el inconsciente. Pero quiero saber, Rodrigo Rettig, la turno pregunta primero y el hecho de que no estén ministros en terreno. ¿Tienen que estar las autoridades desplegadas en el territorio en medio de un estado de catástrofe? Yo creo que por supuesto que sí, porque si bien tienen... O sea, no es esperable que estén las 24 horas durante los últimos 6 días en terreno todo el tiempo. Porque también tienen equipos que pueden desplegar información y transferir la que corresponda para que la toma de decisiones de ese ministerio respectivo. Pero sí efectivamente corresponde que estén presentes en un tiempo importante dentro de estos últimos 4 o 5 días. Y quedó graficado esta tensión en este video que subió el ministro Poduje, que si bien ha estado allá, pero se puso a discutir con el diputado Manucheri, y además después salió un comandante de bomberos y como que Poduje no entiende que bombero no hace política, sino que rescata personas. Obvio. Y fue tanto el nivel de desacierto del ministro Poduje que tuvo que bajar ese video de su cuenta de Instagram. ¿Lo tenemos? Sí, lo eliminó. No quiso mantener Lo eliminó, no quiso mantener lo que puso sobre la mesa, pero escuchémoslo, lo rescatamos para usted. Dale play. A ver. Declaraciones del diputado Manucheri, totalmente destempladas, totalmente descriteriadas, totalmente irresponsables, hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información, criticando a nosotros que estamos haciendo acá el trabajo, no sé dónde estará él. Yo le quiero... Son casi las 3 de la mañana y estamos por acá con el alcalde Alí sacando gente, mientras usted, señor Poduje, está de seguro calentito en su oficina. Yo no creo que valga la pena responderle y entrar en polémicas de este tipo. Ya hay al menos 11 personas desaparecidas. Y aprovechar la oportunidad, sí, porque como van a ver este video, decirle a usted, señor presidente, se necesita de todos los recursos ahora. Todos los recursos del Estado se requieren en este momento, no mañana, ahora. Ahí está, y la respuesta de bomberos le dio la razón a Manucheri, por eso Poduje tuvo que borrar el video. El superintendente de bomberos de Coquimbo, Ezequiel Martínez, desmintió el mensaje de Poduje, explicó que sí existen reportes por personas desaparecidas y que bomberos estaba desplegado buscándolas desde el inicio de la emergencia. Cuestionó que el ministro negara esa información y afirmó que le falta calle a esta gente, señalando que una denuncia por presunta desgracia debe ser tratada como una desaparición hasta que se descarte. Agregó que las labores de búsqueda que se realizan con información dinámica y que las autoridades deben ser especialmente cuidadosas antes de desmentir este tipo de reportes. Bueno, una declaración que va muy en la línea de Poduje, ¿cierto? Como, no me importa nada, yo soy así, destemplado, sin tomarle el peso. Podríamos preguntarle al panelista de Sin Filtro, Iván Poduje, qué piensa de la declaración del ministro Iván Poduje. ¿Qué habría dicho Poduje si hubiera ocurrido con el gobierno Boric lo mismo que pasó con él por parte del Ministerio de Vivienda? Nuevamente aparece el estándar Iván Poduje, el estándar Marcellini, el estándar Sin Filtro,
de tener la certeza absoluta de cómo resolver los problemas públicos, de tener la certeza absoluta de cómo abordar las contingencias de emergencia, de tener la certeza absoluta de cómo llevar adelante un país. Y resulta que en la primera emergencia que tiene este gobierno, el ministro Poduje tiene que salir un comandante de bomberos a decirle que está equivocado, a decirle que efectivamente hay personas desaparecidas. Nosotros vimos el video de la respuesta del diputado Daniel Manucheri, uno de los parlamentarios que hoy en día, les guste o no, es uno de los rostros más relevantes de la oposición, quizá el que más saca roncha en el oficialismo. ¿Sigue siendo el mejor evaluado? Yo creo que ya no. De hecho, Poduje dice que el peor evaluado es la academia. Mira, escuchemos lo que dijo completo no el panelista sin filtros Iván Poduje, sino el ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno electo democráticamente, José Antonio Kast, Iván Poduje. A ver. Dale play. Hola, ¿cómo están? Me quiero referir, acabo de ver unas declaraciones del diputado Manucheri, que todos sabemos que se le arranca la moto a veces, totalmente destemplada, totalmente descriteriada, totalmente irresponsables, hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información, criticando a nosotros que estamos haciendo acá el trabajo, no sé dónde estará él. Sabemos que al diputado Manucheri no se le puede pedir mucha seriedad, en general. Pero yo le pediría que ahora, en consideración que él es de la zona, tenga un poco de moderación, ¿ya? Y no use este hecho lamentable para hacer una crítica política a los cuales no tiene acostumbrado y que se refleja en la encuesta CADEM, que lo tiene como unos políticos peor evaluados de Chile, ¿ya? Ese no es el problema, todos sabemos cómo es. El problema es que sus declaraciones irresponsables, lo único que hacen es generar alerta en la población. La situación de la intercomuna es grave, es muy grave, y lo que requiere son autoridades que estén a la altura. Ahí está Poduje pidiendo autoridades a la altura. El video ya está fuera de todos lados, lo Pero eliminó. lo tenemos acá. Sí, está dando vuelta por todos lados, en todos los WhatsApp. Y ahí yo creo que el ministro Poduje pecó de impulsivo, ansioso, porque por algo después lo eliminó, porque se dio cuenta que quizás no era tan pertinente que una autoridad del Estado, un ministro titular, más encima de vivienda en este contexto, está interpelando más encima a un diputado que lo vimos, estaba en terreno. El, abro comillas, ya sabemos cómo es, cierre comillas, refiriéndose a Manucheri, es una de las formas que uno puede probar objetivamente de cómo sigue siendo panelista de programa, más que ministro, porque tiene que ver con esta certeza absoluta que decía anteriormente, de cómo mejorar el país y de cómo resolver los problemas públicos, que desde un panel de televisión es una cosa, pero siendo ministro otra. Y ahí el llamado a la reflexión, tanto a Poduje como a Mara Sedini, desde este humilde rincón. Porque una cosa es disparar odio en un set de televisión, en un programa de política y de discusión álgida como Sin Filtro, y otra cosa es ser ministro. Y ustedes deben comprender que no es lo mismo ambas cosas. Y deben, por el bien del país, entender su rol de ministro con todas las cargas de responsabilidad que eso lleva. Y queda muy mal el ministro Poduje cuando tiene que salir el comandante de bomberos a mentirlo. Y efectivamente, como dice Sea, habría que preguntarle por qué borró el video. Si usted es tan canchero, tan bueno en resolver los problemas y anda apuntando con el dedo, ¿por qué borró el video, señor ministro Poduje? Es que yo creo que ahí, Rodrigo, tú le das como con el clavo de decir como que se confunden estoy en este rol como más de personaje, más matonesco, entre soy muy evaluado por mi estilo frontal, pero también demuestra la desconexión que tienen con la ciudadanía, donde cualquier persona, yo creo, cualquier persona, más a un ministro, que ahí es cuando uno dice, uno le exige a las autoridades cierto nivel, no puede cuestionar unos desaparecidos en un temporal. O sea, tienes que tener la cifra, tienes que... Y aún así referirte como con mucho más cuidado. Entonces, ese nivel como de desparpajo para ningunear a un opositor político pasando por encima de personas que están viviendo una catástrofe, yo creo que evidencia la desconexión que tienen algunos ministros, por no decir todos, de este gobierno. Como que declaran para salir ganadores ellos por sobre los intereses de la ciudadanía. Claro, y yo me tomo también de la controversia que estamos conversando en este bloque, que es respecto a ministros de Estado que no estaban desplegados en terreno y algunos estaban efectivamente fuera del país. Ya hablamos de Barros Tocornal, recordemos que fue abogado de Pinochet, Augusto Pinochet, el dictador, no lo olviden, actual ministro de Defensa, que estaba en Hawái junto al subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez. Estaban los dos más importantes puestos de la cartera en Oceanía, están en un ejercicio militar internacional del RIMPAC 2026, y él planteó que antes de salir del país coordinó con el Estado Mayor Conjunto el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas
ante el frente de mal tiempo y ante las críticas. Yo les contaba que dijo que no estaba nada en el Mundial de Fútbol, que no estaba de vacaciones, sino cumpliendo funciones propias del ministerio, y sostuvo que las Fuerzas Armadas ya estaban preparados para enfrentar la emergencia. Ese es un caso. Y te pregunto, Rodrigo, ¿debió haberse devuelto? ¿Está bien lo que plantea? Y ahí quitándonos el color político de cada uno. O sea, si hubiera sido un ministro de Boric en la misma situación, ¿hubiera estado bien que se quedara o habría tenido que devolverse? O sea, yo creo que el estándar es porque no es el ministro de Ciencias, es el ministro de Defensa, respecto del cual las Fuerzas Armadas, que son un elemento fundamental para este tipo de catástrofe, se debe desplegar. Y efectivamente, en el contexto del despliegue, no es necesario el ministro dando órdenes. No tiene que ver con eso, porque el comandante, porque el general de la brigada que va a desplegar sabe lo que tiene que hacer. Después el comandante o el capitán también sabe lo que tiene que hacer. Pero en la política, las formas, y como dijeron anteriormente, la señora del César no debe tan solo serlo, sino que parecerlo. La legitimidad democrática y política se juega con este tipo de actitudes. Y tener al ministro liderando esto es evidentemente un punto a favor del gobierno. Entonces, si José Antonio Kast quiere mejorar su aprobación de gobierno y de sus ministros, era algo evidente que tenía que hacer. ¿Sabes de qué me acuerdo, Rodrigo? Año 2002. Ministra de Defensa, Verónica Michelle Bachelet Geria. Un tanque de militares, ella arriba. Busquemos esa imagen, porque es una imagen a veces icónica. Las imágenes dicen 10 veces más que un discursivo. Imagínate, no me acuerdo el contexto en particular, creo que era un temporal en la zona central. Estaba ahí en un vehículo blindado MOWAC, que eso marcó un antes y un después en su carrera. O sea, Bachelet en gran parte se hizo conocida como ministra de Defensa, también estuvo como ministra de Salud. Por esa imagen, veámosla por favor. Esa imagen es tan icónica no por cuanto lo que decimos respecto de que la autoridad está en terreno, sino porque de vuelta a la dictadura, el papá de Michelle Bachelet, ¿quién era? Todo el conflicto y tensión con la Fuerza Armada, y que estuviera vestida arriba de un tanque es como el discurso de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional. Sí, señores, civiles y militares, Chile es uno solo. Por eso es tan icónica esa imagen de Michelle Bachelet. Tenemos la imagen, esta fue tomada en el 2002 durante un severo temporal que inundó Santiago en su rol de ministra de Defensa del presidente Ricardo Lagos. La fotografía se viralizó, por supuesto, como símbolo de su liderazgo en terreno. Ahí estamos. Ahí tenía que estar Barros Tocornal, po. Sí, po. Que reitero, abogado del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Fue decano de mi escuela de Derecho. ¿Y te enseñó cosas o no? No. ¿No? Mal profesor. No me tocó. Pero nada, no puedo ser crítico de él en ese rol tampoco porque a mí yo le tengo cariño a mi universidad y él debe haber jugado un rol también ahí importante en hacer que esa facultad de Derecho funcionara bien. Oigan, y otra persona que se ausentó también dentro de estas catástrofes fue Jaime Campos, el ministro de Agricultura, que acá tenemos unos motivos, no sé si más cuestionables, distintos, abro debate, porque él solicitó días administrativos al inicio del gobierno, o sea, ahí podemos decir no tenía cómo adivinar, viajó a Barcelona para conocer a su nieto recién nacido, hijo de su hija Sofía Campos. Fue subrogado por el subsecretario Francesco Venecian y mientras el ministro estaba en España, Venecian recorrió comunas afectadas en las regiones de Valparaíso, Higgins y Maule, monitoreando los daños al sector agrícola y está previsto que hoy día regresará. Agricultura es un ministerio que requiere despliegue y por ende debió haber cancelado esos días administrativos. Igual era algo importante, viajó a conocer a su nieto, fue a Cataluña para estar con él y con su hija. Yo me pregunto, además, recordemos Jaime Campos, que cruzó el Rubicón, era del Partido Radical, fue ministro de Bachelet y se convirtió después en ministro de Kast. O sea, la pregunta es el grado de previsibilidad que tuvo el ministro de Agricultura para haber tomado la decisión que tomó. Y entiendo, según lo que leyó Pancito, de que eso fue anterior al inicio del gobierno. Claro. Y por tanto, yo no sería tan... No tendría la vara tan alta con ese ministro en atención a que está toda su autorización en regla y fue antes de que se iniciara esta catástrofe. Y aparte acá, mira, el chat dicen, bueno, pero tiene un equipo, onda, sin él nada funciona porque también dejó a un subrogante. Claro. Entonces, quizá ahí es menos cuestionable. No sé qué opinan. Y agricultura tiene que ver...
Bueno, todos estos fondos concursables, apoyos, Cercotec, el gobierno tiene muchos programas en apoyo a temas de agricultura y yo creo que la región de Coquimbo y Valparaíso está con esos problemas. Por lo tanto, por ahí uno podría entrar y decir, bueno, la legitimidad también se jugaba acá. Vamos a otro ministro que también estuvo cuestionado porque no estuvo presente, García Ruminot, uno de los titulares de las carteras más importantes, que se dice que hay dos que comandan esta operación, que son Interior y CGGov, que está Claudio Alvarado, y Secretaría General de la Presidencia, que está García Ruminot. Y el viernes estuvo en una reunión del Senapred junto al delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, y después de actividad no tuvo despliegue público más. Desde su ministerio dijeron que permaneció coordinando permanentemente con el delegado presidencial metropolitana, y la diferencia fue notoria respecto del ministro Alvarado, quien sí acompañó al presidente y encabezó reuniones técnicas por la emergencia. Y ahí viene la pregunta, ¿un SECPRES? Ahí yo creo que sí, no tiene por qué estar desplegado en terreno, ¿no? No, pues el secretario general de la presidencia, su rol en el Congreso, de hecho. Es el puente entre el gobierno, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y por tanto, SECPRES no tiene la necesidad o el estándar que estamos hablando respecto a que sin lugar a dudas lo tiene defensa, en algún menor grado lo tiene agricultura. Y la última gran ausente es la ministra Maicho Malí, que es ministra de Salud, que recién este lunes viajó presencialmente a Coquimbo para coordinar la alerta sanitaria durante el fin de semana, siguió la emergencia de forma remota, encabezó telemáticamente el COGRID sectorial de salud y mantuvo contacto con alcaldes de las comunas más afectadas. El viernes estuvo ausente porque debió viajar al sur para realizar trámites relacionados con un robo que afectó su vivienda. Todas estas excusas son las que han dado los grandes ausentes en esta Yo no lo catástrofe. considero, bueno, sí es excusa, pero totalmente entendible. Imagínate te pasar a ti, imagínate pasar a mí. Pero no sabemos el contexto tampoco, pero es que si te pasa a ti o si me pasa a mí, es distinto que le pase a un ministro. ¿Cachai? Que ahí yo digo, donde uno igual tiene que pararse y exigirle a las autoridades una cosa que yo no te podría exigir a ti como mi compañero de trabajo, ¿cachai? Claro, pero yo me pregunto si te robaron. Bueno, no tenemos el detalle, Por porque ese eso te trámite digo. en relación con el robo que afectó su vivienda. Pero en algún nivel, ¿algo te podrá excusar? ¿O cuando tienes un cargo a esa ¿Pero altura? qué día fue el robo de la vivienda? Eso estamos. El viernes estuvo ausente porque debió viajar al sur. No, para el ver. viernes fue a hacer un trámite relacionado con un robo. Quizás fue a hacer una denuncia a carabineros, no es que ese día le robaron particularmente. No, la excusa mala. ¿Viste? Yo también digo. No. O sea, si te roban en la casa y tú eres ministro de salud en una catástrofe como la que estamos viviendo, donde defensa y salud son las piedras angulares de la gestión del gobierno, o sea, ponte la mano en el corazón. Si tú eres ministro y roban en tu casa, va a estar tu hijo, que el hijo o hija de Maicho Malí debe tener más de 20 años, es un adulto. Ujú. Va a estar el marido, va a estar su hermana. El robo fue el No hay- 8 de julio. No hay necesidad, desde una perspectiva de un relato y narrativa verosímil, de que el dueño de casa esté denunciando sentado en la comisaría. Por no- supuesto. Nada que ver. Cambio mi opinión, sí, fue el 8 de julio. Pues no pensé que había sido el día anterior. Es que a mí me han entrado a robar a la casa, entonces me imagino la sensación. Pero si fuese ministro. y No, te- solté, sí, le po. diré a mi otra persona que vive en mi casa que vaya a esa persona a hacer el trámite. Claro, yo pienso que uno tiene que tener una vara más alta para exigirle a la autoridad. Oye, ¿vamos a tocar la reforma tributaria en algún momento? Sí, por pero supuesto. Mira, Déjame terminar con un puro punto porque hoy suspendieron las clases a las 8 de la mañana en la región de Valparaíso. No sé si se enteraron. Sí. Y fue un nivel de improvisación brutal. Acá lo dicen en el chat, le dice Valentí Odales. Burla a los profesores y estudiantes descomunal. Y lo digo porque la ministra de Educación, María Paz Arzola, también no estuvo tan presente y explicó que el despliegue territorial queda a cargo del subsecretario Daniel Rodríguez, quien mantiene la relación directa con los establecimientos educacionales. Argumentaron que con las clases suspendidas entre jueves y domingo, había poco trabajo operativo en terreno para la ministra, y Arzola recibió algunas visitas puntuales como un recorrido por el Instituto Nacional Barros Arana y un albergue, y principalmente estuvo concentrado en el COGRI exclusivo al sector educación. Para cerrar el tema, educación, ¿merecía despliegue también presencial? por supuesto también que sí. Defensa, salud y educación son, creo yo, los tres pilares para una catástrofe de este tipo. No tan solo para la gestión eficiente de lo que se debe hacer propiamente tal, sino para la legitimidad del gobierno. Los alumnos van a las escuelas se anegan, los alumnos vienen en sectores anegados y todo eso tiene que ver con la toma de decisiones, y para tomar decisiones eficientes, ese ministro debe haber estado en terreno.